¡Ya viene Gabriel! ¡Ya viene! Venga. Desde los arcos Kaixo, corriendo. hola. Kaixo. Te voy a presentar tal? a Jesús Jesús, Aguirre, mucho gusto. agricultor de aquí de Lodosa, y a este vecino de Oronoz Mugaire que se ha perdido un poco, pero ya está aquí. Eso Bueno. te pasa por no ir en busca mía. Ya que habíamos quedado, pero... Pues también tienes razón, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que me ha dado un poco de pereza ir hasta Oronoz Mugaire, traerte hasta Lodosa, porque está lejos, ¿no? Bueno, sí, hay hora y pico. pero Y bueno. como no me regalaste un salmón, ¡Ah! Ahí está el tic de la cuestión. eso es. Así que ya sabes, Jesús, algún espárrago me tienes que regalar. Sí, hombre, sí. Los ¿Eh? tendrás que coger. Antes le quería preguntar a Gabriel si alguna vez ha estado recogiendo espárragos, ha estado en Lodosa. He pasado por Lodosa, alguna vez también he estado, vamos, visitando un poco, pero recoger espárragos no. Y la verdad que me intriga, porque el campo me gusta y bueno, yo con lo que tú me digas haré lo posible en hacerlo bien, ante todo. ¿Llevas mucho tiempo como agricultor, desde pequeño? Siempre me ha gustado el campo y llevaré unos 10 años desde que acabe la carrera. Y la verdad que me apasiona. Voy cada vez a más, no se me pone nada por delante y poco a poco con los cultivos con denominación intentamos sacar esto adelante. El pimiento, dijeron el año pasado que era el zafiro de Navarra, el oro blanco y luego también tenemos en esta explotación alcachofa de Tudela. Tenemos las 3 verduras con denominación de Navarra. ¿Sueles comer la verdura habitualmente de Mucho. nuestra tierra? Sí, y los espárragos me encantan. Pues ahora vas a saber lo duro que es para que aprecies luego el sabor. Me han comentado que es duro, sí. Pero bueno, para un bastanés tiene que ser muy duro, ¿eh? Venga, lo primero que hay que hacer, levantar el plástico. ¿Ya sabes para qué es el plástico? Pues me imagino para que la punta no se ponga morada, que pierde calidad y tal, ¿eh? Y ahora es una invención nueva esta, ¿no? La que hicieron hace no muchos años. Oye, te veo muy puesto. Hombre, he visto reportajes, Paula, y parece que algo, no es que entienda mucho, ¿eh? Pero bueno. Es súper complicado. Yo lo he intentado varias veces y a mí no me ha salido. A ver, Bueno, es más maña que otra cosa. vamos a ver, Jesús. Entonces lo primero es tocar la tierra. Empezamos a excavar, porque aquí solo veíamos uno, pero ya tenemos otro al lado. Ah, ¿y valen los dos, Jesús? Vale, los dos. Ah, Entonces excavamos con la mano para no romper el otro. claro. Qué bonitos, qué majos. Y volvemos a tapar, porque ahí saldrá, dentro de unos días saldrá otro. ¿De la misma cepa o...? Eso es. Ah, o sea, es cortar y brota otra vez. Eso es. Esto es toda una raíz que durante el verano ha hecho reservas y ahora tiene todo yemas en la cabeza de la raíz y va soltando espárragos Ah, durante toda la primavera. vaya, vaya. Y lo que tenemos que hacer es no agotarla para que al final brote y se ponga verde para que el año que viene volvamos a coger. Bien, Jesús, ¿y eso cuándo lo notáis? Pues cuando vaya haciendo mucho calor, las cabezas van saliendo ya no tan Demasiado rápido. pretas Ah, ya. y vas notando también que la espárragera se va cansando un poco, ya no los echa tan gordos y entonces ya vemos, suele ser finales de mayo, mitad de junio, depende de cuándo hayamos empezado la campaña. Oye, ¿y si yo tanteo así y pillo una punta? Pues No es, ¿no? sí, sí, hay muchas veces que tocas y aparece una, Ah, pero no siempre. normalmente, ¿Sabéis ¿dónde lo ves que la os punta? digo? Que lo estáis haciendo también, que yo me voy a tomarme un café. Mira, mira, se escaquea por no trabajar. Eso es. Wow. Mira, aquí va a salir otro. Por eso hay que ir siempre con mucho cuidado Ajá. para no, al meter, no romper este. Entonces cogeríamos primero este. y Primero luego el pequeño y luego el grande, el siguiente. que es mucho más fácil. O sea que normalmente... Y volver a tapar para que el caballón esté perfecto. Las mujeres nos renegarán por no llevar guantes, pero el espárrago es tan delicado que al final... Venga, vamos a probarlo. A ver, entonces, Ahí ya puedes. Ahora primero- metes y a cortar. Ahora para abajo, ¿no? Eso es. Ya lo tienes. Muy bien, Y de perfecto. los para bonitos, primero. ¿eh? Eso es. Y ahora hago con el siguiente. lo mismo. Eso es. Mira, este está un poco torcido, pero... Preciosos, oye. Y ahora como tú lo has Perfecto. Eso es. A tapar. hecho. Oye, esta tierra es muy fácil de trabajarla, ¿eh? Es la verdad que estamos en una finca que es impresionante. Y no necesita regar cuando está con el plástico. En verano sí. En verano... pero Este en año, por verano ej- no está con plástico, ¿no? No, este año por ejemplo hemos regado algo porque no ha llovido casi, pero no conviene. Mira, ahí tienes otro. Y de este lado también, ¿no? Eso es. Y si es pequeño,
¿Se le puede dejar? Sí, lo puedes dejar, pero este, por ejemplo, saldría mañana. Para que la punta esté perfecta, la vamos a cortar ya hoy porque nos va a dar para la longitud. Vale. Lo metes bien abajo. ¿Y no dañaría la raíz o no? ¿O está más abajo? La raíz está muy abajo. Oye. Llega, ¿no? Te vamos a poner matrícula de honor, ¿eh? Bueno, tanto como eso no, ¿eh? Pero bueno. Oye, pero igual me has dejado los más grandes, ¿eh? Mira qué bicho. No, mira, este, por ejemplo, está hueco. Esto es ¿Lo no ves vale? que es como doble? Ah, sí. Solo valdría Mira, y ahí se le ve el hueco. agujero. Sí. Entonces este utilizamos nada más que la punta. Ah, el hueco no vale. El hueco es muy áspero. Bueno, también Jesús, me he enterado que eres el presidente del Pimiento del Piquillo. Pues sí, ahí andamos con el pimiento. Como buen lodosano, pues Tiene mucha fama, ¿verdad? Eso es. Mira, no se ve ninguna grieta para ver cómo se cogía antes. Cuando no había plástico, tenías que ir a verlos antes de que saldrían. Entonces te tenías que fijar en las grietillas para... Sí, como que porque quiere salir y se agrieta. Ahora, por ejemplo, tenemos la facilidad del plástico que nos da la posibilidad de cogerlos una vez vistos. Claro. Pero antes, en que apuntaban un poco, ya se ponían moras. Ajá. Entonces ahora jugamos con